esa tremenda obra que comenzó el Señor, que el Señor hizo por nosotros hace 2025 años. Esa obra tiene que ver con, y tiene tiene un profundo significado va mucho más allá de lo histórico. Va mucho más allá de lo histórico. El día jueves fue un día muy importante donde nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesús trabajando. En ningún momento se dejó estar, en ningún momento dejó de cumplir con cada una de las asignaciones que el Padre le dio. Y eso trae para nosotros no solo una inspiración, sino una motivación, porque podemos ver que de todo lo que el Padre le habló, nuestro Señor Jesús fue tomando cada una de las asignaciones y fue trabajando en cada una de ellas. Un día como hoy, el día jueves, sabemos que Él, conocemos históricamente. Yo creo que de hecho aún la religión nos ha enseñado lo que ocurrió el día jueves cronológicamente, cómo se desarrollaron las cosas, pero jamás comprendimos el hecho, el por qué hizo esto, el por qué hizo aquello y el por qué hizo lo otro. Pero tienen un profundo significado espiritual porque Él trabajó hasta el final. Aún el viernes en la cruz estaba predicando a esos ladrones que estaban allí. Es decir, en ningún momento la vida de Él nos motiva, nos enseña. En ningún momento su vida estuvo, por así decir, no tenía nada que hacer, sino que hubo un propósito. Y yo quiero que podamos entender, porque de la misma manera que Dios envió a su Hijo, la Biblia dice que ustedes, hablando de nosotros, haríamos lo que Él hizo, y dice aún cosas mayores. Pero que haríamos lo que Él dice. Yo le digo: Señor, yo cuando estoy orando, yo solo lo que hiciste, no sé si mayores, no soy tan ambicioso, pero quiero por lo menos llegar a cumplir, a entender el propósito y a desarrollarme en el propósito. ¿Para qué? Para que mi vida tenga un sentido y sepa hacia dónde ir. Porque nosotros vemos a la gente hoy, aún a los evangélicos, muchas veces sin un propósito, sin una dirección, sino corriendo a tientas para ver a dónde está mejor, qué es lo mejor que puedo hacer. Pero cuando vamos a la semana de la pasión de Cristo, vemos no solo una entrega, sino vemos un propósito, una asignación tomada con mucho discernimiento y diciendo: esto y esto me dijo el Padre y es lo mismo, lo voy a cumplir de una manera correcta, exacta. Y el mensaje de la pasión tiene esa inspiración para nosotros. El poder decir el propósito. Si bien es cierto, cada uno de nosotros tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero hay un propósito. Diga conmigo: un propósito. Hay un propósito, y el propósito sobrepasa. El propósito no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos tener como sueños, como anhelos o como metas, porque el propósito supera. Y la pasión nos enseña eso. Ese enamoramiento, esa pasión ¿por qué? Porque alguien se salve. Y la palabra dice que Jesús el día jueves compartió con sus discípulos. Eso lo sabemos, compartió la cena. Él dijo: este es mi cuerpo que va a ser entregado. Habló de su sangre. Lavó los pies de sus discípulos. También comenzó a hablarles allí: ámense los unos a los otros. Y en ese momento le dijo: Pedro, me vas a negar esta noche. Y seguía ministrando y seguía predicando y seguía trabajando. Pedro, me vas a negar esta noche. Él dijo: bueno, listo, vamos. Y comenzó a orar con agonía. Él sabía que la hora se le venía. Y allí en ese tiempo en que estaba con sus discípulos, dice que fue a orar. Y estuvo orando allí, clamando al Señor. Y uno de los evangelios dice que mientras estaba orando, su sudor eran como de gotas de sangre que caían al piso. Que está comprobado que una persona bajo mucha presión emocional, está comprobado científicamente, puede llegar a salirle aún del cuerpo gotas de sangre. Así que fueron momentos muy importantes. Se estaba definiendo nuestra libertad. Diga conmigo: mi libertad. Se estaba definiendo, y así estaba él allí orando, dice,
Y cuando fue a ver sus discípulos, otra vez los encontró durmiendo. Sabía que Judas lo iba a traicionar hasta que llegó la noche. Y él estaba todavía allí orando, y orando, y orando, y clamando en el Getsemaní. Estaba allí en el Getsemaní diciendo algo tan poderoso, pero tan importante: Señor, si puedes pasar esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es muy fuerte en el mundo espiritual, porque él, entendiendo todo lo que se venía, él entendiendo la negación de Pedro, la traición de Judas, aún ahí en el lavamiento de pies y en la cena, él estaba allí ministrando, enseñando, pero sabía que se venían horas muy determinantes. Él, en su condición de ser humano, sabiendo que la fortaleza que lo iba a tener firme era la presencia de Dios, era la presencia del Espíritu Santo. Así que el jueves, ese jueves de la pasión, no solo tiene un trasfondo histórico, sino muy espiritual, porque cada una de las cosas que nosotros podemos ver que ocurrieron ya estaban escritas. Tuvo la capacidad Jesús, en condición de hombre, tuvo la capacidad de poder entender el proyecto de Dios. Tuvo la capacidad de entender el plan de salvación. No dejó pasar un detalle. Cada uno de los detalles los desarrolló de la mejor manera. No salteó ninguno. Al punto que cuando llegó el momento que él sabía que iba a ser crucificado, en ese momento en el Getsemaní, él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Qué tremendo. Por eso es que quiero en esta noche que juntos podamos comprender esta realidad. ¿Por qué? Porque si hay algo que el enemigo va a tratar de hacer, es distraernos para que el propósito no se cumpla. Dígale a su hermano: no te distraigas. La vida nos va a traer distracciones, por eso es tan importante. Hay una clave en todo esto, y la clave es escuchar. La clave es atender. Ahí está la clave. Fue lo que el Espíritu Santo hizo en la vida de Jesús. Tuvo la capacidad como hombre de atender, de comprender, al punto que sabía que la tortura más grande de la historia de la humanidad vendría sobre él, y él dijo: hágase tu voluntad. Lo que podemos ver hoy jueves nos arroja mucha luz de cómo Jesús fue comprendiendo cada una de las asignaciones en el día, y cómo comenzó su día y cómo terminó el día. Podemos ver en los evangelios. No se salteó un punto, fue al pie de la letra. Por eso es que necesitamos eliminar voces que no nos permiten comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando yo puedo eliminar esas voces o silenciarlas, porque no las voy a eliminar del todo hasta que nuestro cuerpo no esté en el cielo allí, pero tengo que aprender a callarlas, porque son las voces que no me van a permitir aún llevar adelante el plan que Dios tiene conmigo. Por eso tenemos que levantarnos y aprender a oír. Usted dirá: pero pastor, yo tengo bien limpio el oído, yo sé oír. Es decir, tenemos que aprender a oír a Dios, porque Dios nos habla. Sabe que nuestro éxito va a estar basado en la voz que escuchemos. El éxito de un cristiano está basado en lo que escucha, en poder oír y poder tener la valentía de obedecer a Dios. Ahí está nuestro éxito. Es por eso que cuando hay un hijo de Dios que fracasa, y el deseo de Dios no es que nosotros fracasemos, pero nuestro fracaso muchas veces tiene que ver por no atender la voz de Dios.
Cuando un cristiano fracasa en la familia, en lo ministerial, en las finanzas, en todo orden de la vida, tiene que ver con que no pudo escuchar lo que Dios quería que haga. Aunque a veces puede escuchar lo que Dios le dice que haga, pero de pronto se encuentra con ese Getsemaní, con el que tuvo que también lidiar nuestro Señor Jesús y decir: yo sé que lo que se me viene por delante, se me viene un castigo, se me viene la crucifixión, se me vienen tantas cosas, pero Él dijo: hay que obedecer, hay que obedecer. Puso su mirada en la cruz y siguió hacia adelante. Si bien es cierto, nosotros hoy no tenemos que sufrir ese castigo que Él sufrió, pero muchas veces la palabra que Dios envía o la orden que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros la entendemos, pero muchas veces no tenemos la valentía para obedecer. Tenemos nuestro Getsemaní privado, allí donde estamos debatiendo: Señor, yo no quiero, no me gusta, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso es tan importante que cuando nosotros escuchamos a Dios y le pidamos la valentía para poner por obra la palabra. Diga conmigo: la valentía. La valentía para obedecer, la valentía para poner por obra. Es por eso que cuando logramos escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, vamos a poder vivir niveles espirituales que jamás hemos experimentado. No dejemos ahogar la palabra. Esto es lo que yo quiero que en esta noche podamos comprender, porque la Biblia dice que Jesús durante todo el día de hoy estuvo cumpliendo específicamente con lo que el Padre le habló. Con lo que el Padre le habló. La palabra dice que compartió, como les dije, la cena. Les habló del cuerpo entregado, de la sangre derramada en el libro de Lucas. También les habló, lavó los pies de sus discípulos y enseñándoles que se amen cada uno. Habló del que lo iba a traicionar. Predijo la negación de Pedro. Allí estaban. Luego ya en el Getsemaní: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hasta que dijo: la hora llegó. Y vino Judas con un beso y por unas monedas de plata vendió al maestro y lo arrestaron. Todo eso sucedió hoy. Pero todo lo que sucedió podía haber sido abortado por Jesús en condición de hombre. Es decir, podía no haberse cumplido. Pero la valentía, el mensaje del jueves tiene que ver con esa valentía de poder comprender, de poder entender, de poder discernir lo que el Padre quiere verdaderamente, pero no solo eso, sino también poner por obra. Pedirle la valentía para poder poner por obra. Porque si hay algo que el enemigo usa como estrategia, es que estemos distraídos. Que estemos distraídos. Y no hay mayor satisfacción. Y no hay, mire, no solo que tiene que ver con una satisfacción, sino que cuando una persona se siente realizada. Veo que a veces decimos: ay, pero cuando llegue a esto me voy a sentir realizado. Cuando compre aquello me voy a sentir realizado. Cuando logre esta meta me voy a sentir realizado o realizada. Cuando me case me voy a sentir realizado. Pero resulta que nosotros a las metas que nos proponemos no nos sentimos realizados. No nos sentimos realizados y siempre nos falta algo, siempre nos falta 5 para el peso de todo lo que nosotros como seres humanos querramos hacer. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados. El ser humano fue diseñado para estar en dependencia absoluta de Dios. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo la cobertura, bajo la mano de Dios. Jamás fuimos diseñados ¿para qué? Para estar lejos de Dios, porque el único que va a llenarlo todo en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso quiero animarte a que podamos tener nuestros ojos espirituales abiertos y evitemos las distracciones.
Jesús estaba cuando nosotros, si uno puede leer el Nuevo Testamento o los 4 evangelios, uno puede darse cuenta cómo el enfoque del maestro es tan inspirador. Es tan inspirador porque en todo momento él no se distrajo para nada. ¿Se acuerdan cuando en un momento Pedro escuchó que lo estaban buscando? Y comenzó a reconvenirle al maestro. Y comenzó a decirle: Señor, pero ¿cómo te vas a dejar? Y él hablaba de su partida. Él hablaba de su partida siempre. Y hablaba de cómo sería su muerte y cómo sería condenado y cómo sería juzgado. Y Pedro comienza a reconvenirle en un momento y decirle: pero maestro, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dejarte? Vamos a esconder, no sé, vamos a formar un grupo y vamos a estar al frente cuidándote. Apártate de mí, Satanás, le dijo, porque estás poniendo tu mirada, ¿dónde? En las cosas de los hombres y no en la vida eterna. Es decir, lo que podemos rescatar de esa pasión que Él tuvo por nosotros, por entender el plan y el propósito, es: no se distrajo. No se distrajo. Dijeron: Jesús, dicen que Herodes te anda buscando para matarte. Díganle a esa zorra que yo mañana predico aquí, pasado predico allá, y todavía tengo que hacer milagros hasta que llegue mi hora. En ningún momento ni siquiera se atemorizó. Entonces el enfoque es algo muy importante en nuestras vidas. El enfoque. Si hay algo que está haciendo tambalear nuestras vidas es decir, se está interponiendo entre el enfoque, yo tengo que decirte con mucha ¿cómo es cuando uno es sincero? No sé cómo se dice, pero tengo que decirte que no te va a funcionar. Porque el enfoque es lo fundamental para que el evangelio de Jesucristo cause un efecto en alguien. Con mucha sinceridad tengo que decirte: como esté mi enfoque, así será mi vida, y de eso dependerá el éxito. El éxito de alguien que quiere meterse bajo la mano de Dios está en hacer su voluntad. Está en hacer su voluntad. El problema es cuando yo quiero hacer la mía, no me va a funcionar. O cuando estoy viendo que al otro le funcionó algo, y tal vez pasa muchas veces, aún en los ministerios. Yo siempre hablo esto y he hablado a lo largo de todos estos años con hombres de Dios, porque Dios tiene un propósito, Dios tiene una manera para cada uno de nosotros. El problema es que a veces nos desenfocamos tanto, o el diablo es tan astuto en desenfocarnos, que estamos mirando lo que el otro hace, o cómo al otro le funcionó. Entonces no estamos perfeccionando lo nuestro. Y a veces de esa manera caminamos a tientas de un lado para otro. El enfoque, la pasión de Cristo nos muestra el enfoque que Él tuvo. Si uno puede mirar desde los comienzos de su ministerio, que duró 3 años y medio, uno puede darse cuenta. Le dijeron estaban allí, él estaba por bautizarse, y le dice: Juan, le dicen, pero allá hay uno también, y los discípulos de Juan hacen esto, y de pronto Jesús viene y le dice: yo no te soy digno ni siquiera de desatarte la sandalia. Pero como había tanto enfoque, Jesús, es decir, ¿sabe que Juan estaba por bautizar a Dios mismo? Pero había tanto enfoque en Jesús que le dijo: es necesario que se cumpla. Es necesario que se cumpla. Y cuando los discípulos le dicen: allá hay uno que también, es necesario que él crezca y que yo mengüe. El poder del enfoque. El poder del enfoque. Es por eso que es muy importante. El enfoque tiene que ver con aquello que estoy escuchando. ¿Cuál es la voz que estoy escuchando? ¿Cuál es la voz que me cautiva? ¿Cuál es la motivación correcta? Cuando tengo un enfoque correcto, ¿qué es lo que estoy escuchando?
Es por eso que el enemigo tiene una estrategia, y esa estrategia se llama distracción. Y esa distracción tiene un propósito. La distracción tiene el propósito de evitar que la meta sea alcanzada, que la promesa de Dios se cumpla en una persona. Por eso es que si uno se pone a mirar cronológicamente lo que pasó hoy jueves, se va a dar cuenta de un Jesús enfocado. Pareciera que cada vez que se acercaba más el Gólgota, el enfoque se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Quisieron atemorizarlo, quisieron prenderlo muchas veces, pero él dijo: todavía no es el tiempo, porque a él no lo prendieron, él se entregó. Lo que podemos ver es el poder del enfoque y el éxito que tuvo en la misión. El éxito que tuvo en la misión de terminar allí el día viernes crucificado, medio moribundo, predicando y diciéndole: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso el mensaje del jueves es un mensaje que verdaderamente nos lleva a nosotros a entender el poder del enfoque, el poder de no estar distraído. El poder de no estar distraído. Dice el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuidado con las distracciones. Cuidado. ¿Qué es lo que Dios me llamó a hacer? Por eso es tan importante escuchar la voz del Espíritu. Hoy nosotros tenemos esa gran ventaja y esa gran posibilidad de poder escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo es una realidad. Y el mismo Espíritu que guió a Jesús, el mismo Espíritu que estuvo con Él, es el mismo Espíritu que Él prometió que estaría con nosotros hasta el final. Entonces nosotros tenemos una ventaja. No estamos solos. Diga conmigo: no estoy solo. No estamos solos. Podemos estar solos físicamente. Puede que nadie quiera estar alrededor nuestro, pero el Espíritu Santo está allí cuando lo buscamos. El Espíritu Santo está allí cuando lo buscamos. Por eso es tan importante si nosotros logramos oír la voz del Espíritu, entender a través de esa voz que el Señor habla por el Espíritu, entender el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos llamados. Cada uno de nosotros fuimos llamados. Por eso la importancia de no distraernos. No distraernos. Hay que estar enfocado. Y uno se da cuenta, uno tiene que darse cuenta, porque por lo general cuando hay un propósito se levantan muchas voces. Cuando hay un propósito hay muchas voces, y muchas voces que a nuestro parecer son hasta loables. Muchas voces. Y usted tiene que tener en cuenta, cuando hay un propósito, seguro que se levanta una voz para distraernos. Porque cuando usted escuchó una voz o una palabra que cautivó su interior, automáticamente se levanta una voz para tratar que esa palabra no se cumpla. Por eso es que necesitamos escuchar, diga conmigo, la voz de Dios. Porque el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere distraernos. Yo quiero hablarte algunas cosas que tienen que ver con la distracción esta noche. Perdemos el enfoque, retrasamos el progreso, nos volvemos improductivos, nuestras fuerzas se disipan, impide que nos comprometamos con el Señor, no nos permite alcanzar lo que Dios nos prometió. Nos aleja del llamado, nos lleva a vivir una vida sin sentido y sin rumbo. Porque cuando estoy desenfocado, como les dije, a veces uno dice: pero aquello funciona, hago aquello. Aquello funciona, hago aquello. Eso es lo que quiere el enemigo, desenfocarnos. Pero hay una realidad.
Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien, cuando Dios comienza una obra con alguien y ese alguien puede discernir lo que Dios le llamó a hacer, y ese alguien no se desenfoca, ese alguien está allí constantemente enfocado en lo que Dios le dijo que haga, eso es garantía de éxito. Eso es garantía de éxito. Eso es garantía de éxito. Necesito aprender a enfocarme en medio de todas las distracciones que asedian. Tengo que aprender. Cuando uno mira el mover de Jesucristo en la tierra, y tal vez te diga, bueno, pero yo no soy Jesucristo. Pero no fuimos llamados porque sí. Fuimos llamados con un propósito. Y cuando vemos el mover de Jesucristo en la tierra, podemos ver esa capacidad de enfoque que Él tuvo. Dígale a su hermano, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque, no pierdas. Cuando el enfoque está intacto, todo comienza a funcionar. Todo funciona. Todo comienza a funcionar. Yo creo que hay algo más importante que el propósito y es el enfoque. Porque cuando el enfoque es el correcto, yo puedo ver el cumplimiento. Yo puedo ver el cumplimiento. Por eso es que Jesús en ningún momento se distrajo. Él sabía que hoy jueves Él tenía que compartir la última cena. Y en esa última cena les explicó otra vez a sus discípulos, así como el Padre le enviaba, porque Él dijo, lo que veo del Padre, eso es lo que hago. Lo que el Padre me dice, eso es lo que hago. Y así como el Padre le dijo, comenzó a explicarles. Así como el Padre le indicó, comenzó a hacerlo. No se movió en todos los 3 años y medio sin un propósito. Por eso necesitamos entender esta verdad. ¿Sabe que cuando uno entiende el propósito, cuando uno se enfoca en el propósito, termina la angustia, termina la ansiedad, se terminan nuestros problemas diarios con los que estamos lidiando, que a veces no sabemos cómo resolverlos? Cuando uno se enfoca en el propósito. Porque el desenfoque es el que me lleva a entretenerme. Cuando estoy desenfocado me lleva a entretenerme en tantas cosas que al final no tienen sentido. Pero cuando el enfoque es el correcto, uno puede decir, mi vida está caminando sobre rieles. Mi vida camina sobre rieles. Porque ese enfoque tiene que ver con lo interno. Cuando yo entiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo. Tal vez hoy usted esperó un mensaje de Semana Santa. Pero sí, es cierto, es algo histórico, en todos lados se recuerda. Pero el mensaje tiene un propósito. El mensaje tiene un propósito. Es cierto que se recuerda en todos lados y que hoy Jesús compartió esto, hizo aquello. Pero yo entiendo algo mucho más profundo. Tiene un propósito el mensaje. Aún el mensaje de hoy, el mensaje de mañana y el mensaje del domingo tiene un propósito, que yo sea alguien eficaz, que yo sea alguien que en la vida sé quién soy, hacia dónde voy. Tengo identidad. Tengo identidad. Ese es el mensaje. Jesús no vino a otra cosa. Es cierto, los acontecimientos son tremendos porque nos sorprenden, pero tienen un propósito. Hay un mensaje de fondo para que también nosotros, a partir de ese tiempo, a partir de esa que se partió la historia nuestra, ya no andemos desenfocados, ya no caminemos como sin rumbo, sino que podamos tener un rumbo. Que podamos tener un rumbo. Quiero animarte esta noche. Dígale a su hermano, vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos. ¿Sabe que cuando yo puedo enfocarme en el propósito, es como un imán? Es como un imán, es decir, es como algo que atrae. Porque uno fija su mente. Cuando yo fijo mi mente en la palabra. Por eso es que la Biblia dice que debemos renovarnos ¿en qué? En el espíritu de nuestra mente.
Porque cuando nosotros nos renovamos en el espíritu de nuestra mente, yo puedo fijar la palabra. Imagínense, Pedro, que era el discípulo que estaba allí, que andaba todo el día detrás de Jesús. Si bien es cierto, Juan era el amado, pero Pedro era como uno también de los que parecía que estaba ahí con él, junto en el círculo íntimo. Viene a reconvenirle algo que pareciera que no está mal, porque le dice: maestro, ¿cómo que te vas a dejar agarrar por estos y te van a matar? Y alguien enfocado solo puede decir: apártate de mí, Satanás. No estás poniendo la mirada en las cosas celestiales, sino en la de los hombres. Solo alguien enfocado. Solo alguien enfocado. ¿Cómo es que quisieron decirle: mira, Herodes dice que te va a matar, anda diciendo que está buscando tu cabeza? Díganle a esa zorra que todavía tengo cosas que hacer. Entonces es tan importante porque el enfoque es como un imán. El enfoque, es decir, cuando yo fijo mi mente en algo, eso es como un imán. Es como un imán. Cuando fijo mi mente en la palabra, cuando fijo mi mente en lo que la palabra dice, eso se llama enfoque. Eso se llama enfoque. Y es una ley que, mire, Romanos capítulo 12, verso 2 dice, escuche lo que dice: no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de, ¿qué dice? De vuestro entendimiento, de vuestro comprender, para que entonces, cuando yo renuevo mi manera de comprender las cosas, es decir, antes pensaba de una manera, antes discernía de una manera, pero hoy que tengo la palabra, hoy que tengo aquello que me da vida, hoy que tengo aquello que abre mi comprensión interna, entonces dice: renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Dice: agradable y perfecta. Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo necesito meterme en ese río, en esa ruta, en ese carril, no sé cómo usted quiera llamarle, pero tengo que entrar allí. ¿Por qué? Porque el enfoque, cuando yo tengo enfoque, yo puedo tener cosas claras. Cuando tengo enfoque, tengo claridad. Tengo claridad. Cuando tengo un enfoque en la palabra de Dios, ella me renueva, me transforma. ¿Sabe que a veces, yo quiero que usted pueda entender algo? Cuando nosotros tenemos repetitivamente fracasos, o vamos de ciclos en ciclos, muchas veces en los que pareciera que ya estamos tranquilos, que ya pasó la tormenta, pero resulta que de aquí a un tiempo vuelve la misma tormenta, y vuelve la misma tormenta, y vuelve el mismo problema. Es un síntoma de que yo tengo que renovarme en el entendimiento. Yo no puedo tener repetitivos episodios siempre. ¿Por qué? Porque si yo logro enfocarme en la palabra transforma mi manera de pensar. La palabra dice que transforma el entendimiento, o sea, renuevo mi entendimiento, y puedo decir 2 veces: no voy a tropezar con esta piedra. Pero necesito enfocarme. Eso es lo que Jesús eso es uno de los tantos mensajes de hoy. Como alguien que sabía, siendo ser humano, que sabía que iba a tener una muerte pero tan horrible, pudo enfocarse hasta el final. Pudo enfocarse. Porque el enfoque tiene poder. Diga conmigo: el enfoque. El enfoque. Nunca vamos a atraer algo a nuestras vidas si no tenemos un enfoque claro. Nunca. Cuando alguien no está consciente del Espíritu Santo en su interior, lo exterior comienza a manifestarse. Yo tengo que estar enfocado. Yo tengo que saber que el Espíritu Santo está conmigo. Yo tengo que saber que el Espíritu Santo vive conmigo. Yo tengo que tener conciencia de que debo cuidarlo, porque eso me mantendrá enfocado. Cuando Jesús comienza su ministerio, la palabra dice que luego de los 40 días de ayuno, el Espíritu Santo lo fortalecía. Recibió el poder del Espíritu y fue a los 40 días de ayuno. Y allí, fortalecido en el poder del Espíritu, la palabra dice que
salió al ministerio. Ahora, ¿cómo traduzco esa fortaleza? El Espíritu Santo lo mantuvo enfocado. El Espíritu Santo lo ayudó a enfocarse. Y él dijo: yo me voy, pero dejo el Consolador. Dijo: yo me voy, pero dejo el Paracleto. ¿Sabe que la palabra Paracleto es muy fuerte? Porque la Biblia dice el Paracleto, hablando del Espíritu Santo. Y el Paracleto era aquella persona. Era una persona que estaba instruida en aquel tiempo en todo lo que tenía que ver con el gobierno. Es decir, un rey preparaba al Paracleto para que ese Paracleto sea el que instruya a su generación y prepare a su generación para poder heredar el día de mañana la corona. Y cuando la Biblia habla, dice por el Espíritu Santo el Paracleto, es decir, el que nos va a llevar a toda verdad. A toda verdad. ¿Querés conocer la verdad de Jesús? El Espíritu Santo se va a revelar. ¿Querés conocer el poder que Jesús tuvo? El Espíritu Santo te va a revelar. ¿Querés aprender a enfocarte y no perder el enfoque? Es decir, no estar distraído. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo fortaleció a Jesús hasta el final. Entonces la realidad que viva dentro con el Espíritu determinará mi realidad afuera. Determinará mi realidad afuera. ¿Sabe que un enfoque correcto determina mi manera de pensar? Fija mi manera de ver las cosas. Determina lo que hablo a diario. Si mi enfoque está en la palabra, yo hablo como la palabra. Usted póngase a pensar cuando no conocía a Cristo, ¿cómo hablaba? Porque cuando estamos enfocados no necesito hacer ningún tipo de esfuerzo, sino que el mismo Espíritu controla. El mismo Espíritu, así como los demonios necesitan un cuerpo para manifestarse y para hacer cosas, el Espíritu Santo solo necesita de alguien que le diga: acá hay un lugar para vos. Y la Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente. La Biblia dice que el Espíritu, que Dios no nos da el Espíritu por medida, sino que nos da el Espíritu, pero todo lo que necesitamos del Espíritu. Y no solo eso, sino que por el Espíritu somos más que vencedores. Por eso desde el día que encontramos al Espíritu, el enfoque cambió. Dígale a su hermano: el Paracleto. El Paracleto. Entonces hay que discernir las distracciones. Hay que discernir las distracciones. Satanás, él está listo para tentarnos, listo para distraernos. La Biblia dice que es un enemigo astuto pero vencido. Jesús lo venció hace 2025 años. Así que no te desenfoques. No te desenfoques. La palabra nos muestra que Jesús cumplió todas las cosas sin distraerse. Dígale a su hermano: no te distraigas. No te distraigas. Amén. No te distraigas. El apóstol Pablo, y termino con esto, Hebreos 12:1. El apóstol Pablo logró comprender el poder del enfoque. Y él dice en Hebreos 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Dice: hay muchísima gente que nos está mirando. Hay mucha gente. Tenemos en derredor una gran nube de testigos. Hay gente que nos está mirando, que está esperando. Dice: despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El apóstol Pablo dice: miremos hacia adelante, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia. Enfocados ¿dónde? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador
autor y consumador. Aquel que hace 2025 años atrás pagó un precio para que usted y yo no andemos distraídos por la vida, que no andemos desenfocados en la vida. Aquel que pagó un precio y nos llamó, ¿para qué? Para que nosotros no estemos distraídos en la vida, no andemos corriendo de un lado a otro sin saber quiénes somos, a dónde vamos, ni a quién pertenecemos. Él nos llamó con un propósito claro y bien definido. Él no te llamó de balde. Él nos enseña que un día como hoy, Él hizo cada una de las cosas que el Padre le mandó a hacer. Y Él dijo: lo mismo que yo hice harán ustedes, y aún cosas mayores. Aún cosas mayores. Si usted lo creyó, déle ese aplauso al Señor.